¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo con otro notable invitado, Marcelo Ramírez, analista geopolítico directamente desde Buenos Aires. Marcelo Ramírez, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, como siempre a disposición para poder colaborar en este tipo de análisis de los sucesos que abarcan este mundo tan complejo hoy. Precisamente, justamente necesitamos tu sapiencia, tu sabiduría, para que nos digas exactamente qué es el Foro Económico Internacional de San Petersburgo y por qué ha tomado el protagonismo que tiene a nivel mundial. Bueno, en Occidente se lo resume, se lo sintetiza como una especie de foro de Davos. En realidad es algo bastante más que el foro de Davos, porque es una vidriera de Rusia donde exhibe básicamente las capacidades de su país en muchísimos aspectos, no solo el económico, tecnológico, militar, las alianzas diplomáticas, la convocatoria que puede hacer, todo es una especie de puesta en escena y mostrando lo que en profundidad significa Rusia y las capacidades que tiene Rusia. No se está enfrentando Occidente con un país aislado, como se suele decir en los medios de esta parte del mundo, sino contra un bloque. Y ese bloque, bueno, tiene unas cabezas en Rusia. Entonces, el foro de San Petersburgo es un foro que bajo la apariencia de una feria económica, podríamos decir, tiene un significado mucho más trascendente, mucho más profundo. Y dentro de la arquitectura económica, precisamente como tú mencionabas, ¿qué papel le das a nivel geopolítico? Bueno, ha sido clave en esta oportunidad porque empieza a demostrar precisamente el respaldo que tiene Rusia. Rusia no está quedando aislada. Uno de los objetivos que tuvo Putin en este foro es demostrar que Rusia tiene la capacidad de establecer marcos de alianzas económicas con otras naciones. En definitiva, el bloqueo que ha ejercido Occidente, las sanciones europeas y estadounidenses contra Rusia, solo han producido una especie de reconfiguración de la economía rusa y una reorientación hacia el sector asiático, pero de ninguna manera ha conseguido destruir económicamente el país. Creo que eso ha sido uno de los grandes objetivos que ha tenido este foro. Putin poder demostrar que Occidente ha equivocado la estrategia, que Rusia es fuerte, tiene capacidad de resistencia y que eso lo está demostrando. Dentro de estos aspectos, entonces aparecen países como China, un socio comercial muy importante, y la India, un país que muchas veces cuesta ubicarlo si dentro de la esfera occidental o dentro de la esfera, podríamos decir, sino-rusa, pero que ha demostrado cierta cuota de independencia y que lo ha resultado también en este foro, demostrando bueno, el crecimiento del comercio bilateral, sobre todo la negociación aparte en monedas de uso local, las rupias o los rublos en lugar del dólar, lo cual esto también es una política central de Moscú. ¿Cuántos países participan en este foro? Han participado básicamente docenas de países, en general todo lo que es Asia Central, países del resto del continente asiático, ha habido presencia africana, algunos países de América Latina. Básicamente esto es como podemos decir, como una especie de recreación de los BRICS, donde inclusive se pueden ver una participación, podríamos decir, creciente, no es solo la cantidad de países, sino la tendencia a establecerse como una fuerza centrada que además tiene una base política. Eso es interesante ver que más allá de las diferencias entre estos países que por supuesto tienen distintos intereses, también hay algo que
que los une, que es la construcción de un orden internacional diferente al hegemonizado por Occidente. Creo que esta cuestión de las sanciones, sobre todo a partir del 2022, la confiscación de activos rusos y demás, ha producido también en que muchos países empiecen a alentarse y a darse cuenta que sus fondos soberanos están al arbitrio de un sistema que los utiliza políticamente, y esto ha generado entonces también un mayor interés. Y para los países emergentes, para el sur global, ¿ha crecido la importancia de este foro? Sí, por supuesto, porque permite establecer vínculos por fuera de las estructuras occidentales. Y como decía antes, los países están percibiendo que cualquier gesto, cualquier no alineación política o diplomática con lo que se pretenda desde los centros occidentales de poder significa distintos tipos de sanciones que suelen producir mucha inestabilidad política interna, sufrimiento de las poblaciones y demás. Entonces, en estas condiciones se percibe la necesidad de generar estructuras independientes. Lo que ofrece el Foro de San Pablo es, el Foro de San Petersburgo es el acercamiento a otras regiones, a veces no tan tradicionales, porque creo que salvo China, que tiene una estructura comercial hoy que podemos decir absolutamente internacionalizada, el resto de los países tienen más economías que se mueven en lo regional y no tanto en lo global. Bueno, a partir de acciones como la de este foro, se permite la interconexión entre otros países sobre determinados ejes puntuales, como decía, el uso de monedas ajenas al dólar y la salida de las estructuras financieras controladas por Occidente con la construcción de otro tipo de estructuras paralelas, significa precisamente una cuota de independencia que muchos países del sur global aprecian y valoran. ¿Y cuál es el impacto, dirías tú, real de la economía rusa a nivel global, a nivel mundial? La economía rusa es difícil medirla, porque Occidente suele medirlo todo en función del PBI, y un PBI calculado sin hacer demasiadas diferencias internas, sin poner la lupa en qué se produce. Entonces uno se encuentra con enormes ingresos per cápita, pero en realidad cuando uno ve lo que es absolutamente productivo o lo que es los recursos en sí, Occidente no suele tener grandes números, suelen ser más economías que brindan servicios financieros, seguros, mucha especulación, y todo eso es como que infla el PBI. Entonces parecería que la economía rusa está muy retrasada con respecto a lo que es Occidente. Sin embargo, cuando uno mide esto desde otro punto de vista, pensando en la capacidad política que tiene, porque Rusia maneja energía, maneja minerales críticos, maneja alimentos, maneja una serie de elementos que hacen a una posición política firme y autónoma, esto de la mano de una política más soberana como la que está ejerciendo Rusia, hace que su economía en realidad tenga un peso muy diferente al que reflejan las estadísticas. Básicamente, Rusia hoy es una de las economías más importantes del mundo, dado precisamente esa incidencia que tiene en la producción industrial, que ya empezamos a ver, sobre todo que se ha desarrollado muchísimo en el terreno de las armas. La producción militar ha levantado y arrastra la producción general industrial rusa, y a esto tenemos que sumarle esa abundancia de recursos minerales que hace que sea un país muy atractivo a los ojos de Occidente. Entonces yo creo que para valorar justamente lo que es Rusia, creo que hay que hacer una mirada mucho más abarcadora que solo el número de la paridad de poder adquisitivo que tiene Rusia, que además también esto es un tema para considerar, porque normalmente cuando se mide el PBI per cápita no se tiene en cuenta precisamente la paridad de poder adquisitivo, que hace que la comparación sea bastante más justa. ¿Tú dirías que el foro abre oportunidades de inversión, abre oportunidades de cooperación? Sí, el foro pretende acercar esas posibilidades. El foro pretende
tender puentes, generar nuevas alternativas y nuevas oportunidades a países que, como decíamos, no siempre tienen conectadas sus economías. Creo que esto es precisamente uno de los objetivos que intenta la diplomacia rusa. Marcelo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Marcelo Ramírez, analista geopolítico directamente desde Buenos Aires. Estamos hablando del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Ya regresamos. Continuamos hablando con Marcelo Ramírez, directamente desde Buenos Aires. Marcelo, analista geopolítico. Estamos hablando del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Marcelo, ¿cómo entonces se puede ligar, digamos así, lo que tiene que ver este foro con los BRICS y todo lo que tiene que ver, como tú mencionabas en el primer segmento, con el tema de relacionamiento de países y la apariencia o el surgimiento ahora del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS? Bueno, precisamente el foro es uno de las vidrieras donde se empieza a ver la emergencia de este nuevo orden internacional. Los BRICS, en definitiva, los tenemos que considerar como precisamente la respuesta hacia un modelo occidental que está, podríamos decir, agonizando de alguna manera. Las políticas que ha tenido Occidente durante las últimas décadas de maximizar sus recursos. Porque viene la duda si realmente el Banco de Desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, que está presidido por, como tú sabes, la expresidenta de Brasil, si realmente es un factor o es un proyecto a largo plazo. Yo creo que es un proyecto, el tema del Banco de los BRICS, es un proyecto que está en marcha, pero que de alguna manera refleja las dificultades que tiene Occidente dentro de sí mismo. Si bien los BRICS son una alternativa al orden hegemónico occidental, por otro lado no están exentos de contradicciones. No todos tienen el mismo modelo en mente y esto hace que haya una disparidad a veces de criterios y no una necesaria unidad en la acción. El problema precisamente de Brasil es que Brasil tiene una idea que es un poco diferente a la que puede tener Rusia, o Irán, por ejemplo, o China. Brasil ve en los BRICS una plataforma de negocios sin la aspiración a una construcción de un orden alternativo que desafíe a Occidente. Es como una oportunidad, como una ampliación, como un balón de oxígeno, pero no necesariamente un cambio revolucionario a nivel de relaciones internacionales. Entonces estas diferencias a veces de criterio que existen entre los distintos países producen precisamente que se vean diferencias en el ritmo en que se llevan a cabo los proyectos. El nuevo Banco de Desarrollo del Sur de alguna manera también es víctima de esas propias contradicciones. No todos tienen los mismos intereses, no todos marchan con la misma velocidad o con las mismas intenciones. Entonces yo creo que a medida que este proyecto, a medida que la propia decadencia de Occidente se vaya estableciendo con una visión más cristalina, esto va a ir consolidándose de alguna manera porque, por supuesto, los ritmos no son los que mucha gente espera. ¿Y qué sectores económicos dirías tú que son los prioritarios a la hora de negociar entre los miembros de este foro? Bueno, creo que Putin puso mucho acento
acento en las nuevas tecnologías. Básicamente estamos hablando de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Putin hace años que viene insistiendo con que quien domine el campo de la inteligencia artificial básicamente va a ser el que va a tener el control global. Y esto lo vamos viendo, la revolución de la inteligencia artificial y la robotización están cambiando las formas de producción, el impacto va a ser enorme. Hasta ahora, bueno, las autoridades rusas estimaron, tomando los datos del FMI, que el 40% de los empleos van a ser afectados. Así que esto es según una estimación del FMI que yo diría más bien conservadora. Esto da idea de la magnitud del cambio que se está viviendo. Entonces, quien pueda controlar ese cambio va a ser clave en esto. Entonces, la necesidad de generar programas de inteligencia artificial que respondan a intereses locales, que no sean meras dependencias de lo que se genera en Occidente, va a ser clave de ahora en más. Entonces, la colaboración en este área, centros de datos, producción de software, básicamente creo que va a ser la clave, lo mismo que en la tecnología, nuevos materiales y demás, más allá después de las consideraciones habituales, ¿no? Porque si bien estamos en un mundo cambiante, todavía seguimos dependiendo de la energía, sobre todo de origen fósil, y eso es clave, y buena parte de esa energía está bajo el control de los países agrupados en el sur global, en los BRICS, y estos son las áreas más importantes. Cualquier tipo de desarrollo de estas características necesita abundantes y baratas fuentes de energía, y eso también es otra de las cuestiones donde se busca la colaboración. Y en el caso particular de América Latina, ¿cuáles dirías tú que son los países que mantienen una relación más estrecha con Rusia y en qué áreas? Bueno, yo creo que Rusia ha perdido mucho espacio, lamentablemente, en América Latina. Creo que Cuba tradicionalmente ha tenido una relación importante con Rusia, ha recibido ahora últimamente apoyo ruso también para resistir el bloqueo, pero no tiene demasiada hoy presencia. Rusia ha retrocedido, sobre todo ha sufrido una campaña muy hostil a partir del 2022. Venezuela tiene una posición amistosa, aunque se ha relativizado a partir de los secuestro del presidente Maduro. Entonces es una situación bastante compleja. Brasil tiene un poco más de relación, un poco más de dependencia. Países como Argentina básicamente han destruido sus relaciones con Rusia, lamentablemente, agrego de mi parte, ¿no? Creo que Rusia responde también a una política de seguridad, de intereses, que primero fija precisamente lo que es su vecindario, lo que es Asia Central, lo que es Europa Oriental, y después va eligiendo en anillos concéntricos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores rusos, encargados para la región, para nuestra región, y me decían que básicamente hoy dentro de las prioridades está África, y luego el último lugar lo ocupa América Latina. Entonces eso es un gran problema, porque nos estamos viendo rezagados precisamente en esta política, y tal vez todos los esfuerzos por tener algo que trate de equilibrar a la presencia de Occidente solo tiene que ver con la cuestión de China, su capacidad de inversiones, infraestructura y demás, y que tiene que ver más con el interés comercial que con un alineamiento político o diplomático. Entonces creo que hay muchísimo trabajo para hacer en este aspecto. Creo que hay que trabajar mucho también en la cuestión de la comunicación, explicarle a nuestras sociedades cuál es la realidad de lo que está pasando en el mundo, porque a veces parecería que, bueno, el discurso simplista de los medios, de los grandes medios de comunicación, que acá en esta parte reproducen lo que
dicen los grandes medios occidentales, bueno, han distorsionado un poco la visión de buena parte de la sociedad y sobre todo de los políticos. Por lo menos yo estoy muy influenciado por la visión de lo que se ve en la Argentina, y tanto el oficialismo de Milei como la oposición simplemente no demuestran gran interés en acercarse a Rusia. ¿Tú has visto que a la hora de decidir o recomendar nuevos ingresos a los BRICS, vuelven entonces a los 5 países, a los miembros fundadores, los que han creado la sigla, ¿no? Brasil, Rusia, China, también Sudáfrica e India? Y estamos hablando que en el caso particular, tú te acuerdas, nosotros tuvimos oportunidad de estar justamente en la reunión del BRICS en Kazán, en Rusia, y allí había habido una invitación especial del presidente Vladimir Putin a el presidente Maduro de Venezuela. Había interés de una recomendación de Rusia de que se ingresara a Venezuela al grupo de los BRICS, y precisamente la versión que circula y sigue circulando y nunca fue desmentida por nadie fue que el presidente Lula, el único latinoamericano, es el que dice que no está de acuerdo. Es decir, un latinoamericano no está de acuerdo en apoyar a otro latinoamericano. Eso también es lo que parece que es común en nuestro hemisferio. ¿Crees que en el futuro qué países podrían entrar en América Latina que no están, y seguirá siendo el presidente Lula el árbitro que le saque una tarjeta roja? Hay un tema con lo que sucedió con Lula. Hay un problema, podríamos decir, doble. Por un lado, lo que yo comentaba anteriormente, ese equilibrio que intenta hacer Brasil, la idea de no desafiar a Estados Unidos, de ampliar su cartera de negocios, como ve al BRICS, ver la posibilidad de negociar con otros países, pero sin tocar los intereses fundamentales de Estados Unidos, y con un presidente como Trump, que ha hablado directamente en contra de los BRICS. Esta cuestión de calificar a los países del BRICS como un desafío para Estados Unidos condiciona la política de Brasil. Por otro lado, Brasil intenta ser el interlocutor regional, es decir, los BRICS están representados por Brasil en la región. No necesariamente tiene que haber otros países. Esto también se vio hace un tiempo en la reunión de Fortaleza, cuando Argentina iba a ser invitada, y sin embargo, bueno, en ese momento era Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, de alguna manera diluyó la invitación y Argentina perdió esa oportunidad. Ese es uno de los problemas. Brasil es como que busca cierta exclusividad, algo parecido a lo que pasa con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Brasil aspira a que haya un sitio permanente en el Consejo de Seguridad propio y no regional, y eso a veces dificulta la articulación de toda la región. Entonces yo creo que se necesita una visión más amplia, más abarcadora, que permita entrar a otros países. Es muy difícil saber qué países puedan entrar en los BRICS en estas condiciones, porque los países más importantes, yo diría que están muy condicionados por los Estados Unidos hoy. Y por último, entonces, ¿te acuerdas que Argentina fue invitado y entonces llega Milei y pincha el globo y definitivamente rechaza su ingreso? Si Milei pierde la elección en el año próximo, en el 2027, ¿podría entonces llegar un gobierno socialdemócrata? ¿Podría entonces reconsiderarse, es una pregunta completamente hipotética o especulativa, el interés de Argentina en acercarse a los BRICS? Sí, pero no va a ser muy mecánico, porque cuando la canciller Mondino en su momento dijo nosotros no vamos a entrar a los BRICS porque los BRICS no les ofrecen nada a la Argentina que sea atractivo.
una aseveración realmente absurda, ¿no? Hubo prácticamente un silencio total de la oposición. Se tomó una decisión trascendente para la Argentina, como integrar los BRICS, como integrar básicamente lo que es la estructuración futura del mundo, en silencio. Yo creo que el problema es que este gobierno, el de Milei, se jacta, está orgulloso de su alineamiento con Estados Unidos y lo hace explícito. Pero lamentablemente los otros sectores de la oposición, no todos por supuesto, pero mayoritariamente están también alineados con Estados Unidos. En la Argentina lo que nosotros vemos es una especie de interna entre demócratas, republicanos y trampistas. Eso es un poco lo que se diferencia. Y los lineamientos, las líneas políticas en la Argentina se mueven un poco en consonancia con eso. Los sectores más, como podría decir, socialdemócratas se alinean más al Partido Demócrata de Estados Unidos, los más liberales a los republicanos o a los trampistas. Pero en el fondo todos están alineados con Estados Unidos. Ninguno se anima a sacar los pies del plato. Creo que ese es el principal problema que hay para que Argentina entre a los BRICS. Hace falta una renovación de la clase política bastante más profunda. Hay mucho condicionamiento para los políticos argentinos, están sujetos por distintos mecanismos, ¿no? Desde sus hijos que estudian en universidades de Estados Unidos o el Reino Unido, a ONG, campañas, están demasiado sujetos precisamente a las condiciones que se van fijando desde Washington y desde Londres. A pesar de, bueno, tener las Malvinas ocupadas, Londres sigue ejerciendo una gran influencia sobre la política argentina. Argentina necesita entonces, en ese sentido, conseguir renovar su clase política, una clase política que sea más soberana para poder, bueno, tomar otro tipo de decisiones, y entre ellas, por supuesto, es clave la pertenencia a los BRICS. Que dicho sea de paso, necesitan una representación de países de habla hispana que básicamente no tiene, está ausente. Marcelo Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por supuesto, gracias por invitarme.